Bienvenida una vez más al curso de cultivo celular y este es el módulo 3 en el cual vamos a hablar sobre técnicas de cultivo celular. Para empezar, los objetivos de este módulo son los siguientes. En primer lugar, vamos a conocer los pasos para llevar a cabo técnicas importantes en el cultivo celular y como nuestro segundo objetivo tenemos el entender el fundamento detrás del uso de ciertos materiales y las etapas de cada procedimiento para tener un cultivo celular adecuado. Los temas que vamos a ver en este módulo son los siguientes. Primero vamos a aprender sobre qué es el descongelamiento celular y sus pasos. Luego vamos a aprender cómo realizar cambios de medio de cultivo, cómo realizar el conteo celular, cómo realizar los pases celulares, también conocidos como pasajes o splitting. Y finalmente vamos a hablar sobre la criopreservación de estas células. Bueno, en primer lugar vamos a empezar con el descongelamiento celular. Esta en sí es una técnica dentro del área de cultivo celular que nos va a permitir reactivar células que han estado congeladas durante un cierto periodo de tiempo para su cultivo en el laboratorio. Tenemos que recordar de que las células criopreservadas o congeladas se almacenan en un refrigerador de menos 80 grados centígrados. Esta temperatura lo que va a hacer es mantener a las células en stand-by, es decir, su metabolismo va a estar quieto, no van a estar realizando ningún tipo de metabolismo como tal. Pero no se van a morir. O sea, es como que están hibernando, ¿ok? O sea, siguen vivas, pero están hibernando. Y ahorita no están funcionando como tal, o sea, no están realizando algún metabolismo. A su vez, dentro de este refrigerador de menos 80 grados, hay un freezer rack, el cual es como una columna donde vamos a poder almacenar muchas cajas que también son conocidas como cryoboxes o cryobox o cajas de criopreservación. Y en cada una de estas cajas, como podemos ver en esta imagen, podemos almacenar una gran cantidad de crioviales. En estos crioviales vamos a tener el medio de criopreservación con nuestras células congeladas. ¿Ok? Luego vamos a tener los pasos para el descongelamiento celular. En primer lugar, vamos a sacar el vial que nos interesa de la célula que queremos revivir o despertar, en este caso, mejor dicho. Usando guantes de protección térmica. Hay que recordar de que la temperatura en la que han estado almacenadas las células es a menos 80 grados centígrados, por lo cual esta temperatura puede quemarnos la piel y no podemos tocarlo directamente con nuestra mano desnuda, sino que tenemos que usar unos guantes especiales de protección térmica para evitar cualquier quemadura o cualquier incomodidad o irritación en nuestra piel. Una vez hemos sacado el vial, vamos a ponerlo en un baño María usando agua destilada que de preferencia haya estado estéril o que solamente sea usada netamente para cultivo celular y no se haya estado reutilizando para otras cosas. Vamos a ponerlo a 37 grados centígrados porque a esta temperatura es en que la mayoría de células de mamífero adherentes sobrevive y prolifera, y lo vamos a hacer por 5 minutos o en su defecto hasta que las células hayan estado descongeladas al 100%. ¿Cómo nos damos cuenta que estas células han sido descongeladas? Bueno, es muy fácil, lo podemos ver por dos medios. Uno más intuitivo, en el que vamos a ver que el vial, cuando está congelado, podemos ver unos hielos que están alrededor del frasco, o sea, se va a notar ese hielo, y una vez que ya se haya descongelado, ese hielo se va a derretir. Y la segunda forma en cómo nos podemos dar cuenta es que cuando está congelado, el medio de criopreservación se pone de color amarillo, ya que la actividad metabólica de las células está en stand-by. Mientras que cuando las células están activas, se han despertado, es decir, están en esta temperatura de 37 grados centígrados, que es la óptima para ellas, el medio de cultivo va a ser de color entre rosado, rojo, violeta, más o menos de esos colores. Y eso quiere decir que ya se han descongelado. Una vez hayamos hecho esto, vamos a irnos a la campana de flujo laminar, obviamente en condiciones estériles, y vamos a añadir 3 mililitros de medio de cultivo en un tubo Falcon, de preferencia el de 15 mililitros, y vamos a añadir usando una micropipeta el contenido del criobrial al tubo Falcon. Y lo que queremos hacer es separar el medio de cultivo de las células, porque hay que recordar que aquí, cuando estamos en el criobrial, las células están en suspensión, están flotando dentro de este medio de criopreservación, por lo cual queremos aislarlas, o sea, queremos separarlas de este medio y nada más obtener el pellet, que serían pues las células como tal, sin ningún otro componente. Y para ello vamos a mandar este tubo Falcon de 15 mililitros a la centrífuga.
Hay que recordar que las células criopreservadas contienen DMSO o dimetilsulfóxido, que es una sustancia que vamos a estar describiendo en slides posteriores, pero esta sustancia es tóxica para las células, o sea, permite criopreservarlas, pero una vez que estas se reactivan o salen de su estado de hibernación, si lo podemos llamar así, el DMSO es tóxico, así que es muy importante realizar este procedimiento de despertar las células muy rápido. Por eso aquí ponemos que sean 5 minutos. De preferencia, el menos tiempo posible es lo mejor, la verdad. La centrífuga la vamos a poner en las siguientes condiciones: 1000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Una vez hayamos obtenido el pellet, que va a estar de color blanco, vamos a desechar el sobrenadante, lo vamos a botar y vamos a resuspender el pellet con entre 3 a 4 mililitros de medio de cultivo. Hay que recordar que esto puede variar un poco de acuerdo al tipo de frasco que estemos usando. Yo ahorita estoy dando este ejemplo si estuviéramos usando un frasco T25, ya que como recién estamos despertando las células, ahorita nuestro objetivo todavía no es expandirlas, sino nada más despertarlas, y por lo cual podemos hacerlo con este tipo de frasco, que es uno de los más pequeños, como ya habíamos estado explicando en el módulo anterior. O sea, es uno de los más pequeños de los frascos T, así que esto nos puede servir sin ningún problema para despertar, pero es nada más un ejemplo. Obviamente depende en qué tanta concentración estén las células que hemos despertado y si es que quieres expandirlas aún más, pero bueno, esto es nada más para ver el ejemplo. Así que vamos a resuspender usando una micropipeta. Obviamente esto también lo hacemos en campaña. Y una vez hayamos resuspendido, vamos a trasladar esta suspensión celular con una pipeta serológica. Vamos a absorber el medio y lo vamos a poner en este frasco T25. Y pues aquí lo que podemos usar es una pipeta serológica de 5 mililitros, ya que nada más estamos trabajando entre 3 y 4 mililitros de esta suspensión. Y una vez hayamos realizado esto, podemos un poco mover el medio en el T25 para que las células vayan adheriéndose, y vamos a almacenar este T25 en la incubadora hasta que nos toque utilizarlo. O sea, podemos al día siguiente regresar y ver el estado de nuestras células, pero vamos a tener que estar controlando o monitoreando su estado de crecimiento para, en base a eso, poder realizar alguna otra técnica. Bueno, ahora yo les voy a explicar sobre las etapas del crecimiento celular. El crecimiento celular se refiere al aumento en tamaño y en número de células a lo largo del tiempo. Hay que recordar que el crecimiento celular ya está caracterizado por esta siguiente curva, que tiene las siguientes partes. Vamos a ver que en el eje X tenemos el tiempo en días, y en el eje Y vamos a tener el número de células. Esto ya está ajustado a una escala logarítmica. Cuando hacemos este sembrado, lo que vamos a tener primero va a ser una fase lag. Es decir, en esta fase lag todavía no va a haber ningún tipo de crecimiento. Es nada más para que las células se vayan adaptando y acostumbrando a que las estamos despertando, a que estamos en este nuevo entorno. Y una vez se hayan adaptado, vamos a seguir procediendo con la fase log, que es la fase logarítmica, en la cual va a haber un crecimiento exponencial en el número y el tamaño de estas células. Pero este crecimiento exponencial no es eterno, no dura para siempre. Va a haber un punto en el que ya no van a poder crecer más, y es donde vamos a llegar a lo que llamamos como fase estacionaria. En la fase estacionaria básicamente no va a haber el número de células que se reproducen es el mismo que el número de células que mueren, es decir, la población total, el número total de células no crece ni decrece, simplemente se queda constante, como podemos ver aquí, como es una línea recta, es decir, es una línea constante. El número de células se mantiene constante, el número de células que crece es el mismo que muere, ¿ok? No hay ningún cambio. Entonces aquí ya llegamos a una fase estacionaria, o también conocido como el plateo. Y una vez hayan pasado ciertos días, ya las células van a empezar a morir por diversos motivos, porque ya van a haber tantas células en el contenedor que simplemente ya se habrán acabado todos los nutrientes y ya no pueden competir mucho más entre ellas, porque ya no hay nutrientes, ya no hay nada. Entonces ya van a empezar a morir poco a poco, y es aquí donde llamamos que también es la etapa de senescencia, cuando las células están senescentes, o sea, ya se empiezan a morir. Y bueno, ya aquí acabaría esta etapa de crecimiento de las células. Bueno, aquí tenemos esta otra gráfica que también nos explica mucho más a profundidad este comportamiento de las células, pero en este caso tenemos
que nuestro eje Y es como el rendimiento total celular teórico. Y pues aquí tenemos un poco más explicado en detalle sobre este tipo de curva. Una vez que realizamos la siembra de las células, vamos a esperar un cierto número de semanas o días hasta que vamos a tener que realizar un primer subcultivo. Esta primera etapa se llama cultivo primario, ya que es la primera vez en que estamos sembrando algún tipo de célula. Estas pueden ser cualquiera, puede ser una célula aislada o algún tumor, etcétera, pero esto va a ser el cultivo primario, un cultivo inicial. Una vez que ya hayamos hecho y llegamos al primer subcultivo, vamos a llegar a una etapa llamada pasaje serial, en el que cada cierto número de semanas, o sea, tal vez cada semana o cada cierto número de días, vamos a tener que realizar el segundo subcultivo y luego el tercer subcultivo, el cuarto subcultivo, etcétera. Y estos intervalos van a ser relativamente constantes entre sí. ¿Qué quiero decir? De que la vez en que vamos a hacer este subcultivo va a ser dentro del mismo lapso de días aproximadamente. ¿Ok? Pero va a haber llegado a un punto en el que pasado esta fase exponencial de crecimiento vamos a llegar a un límite. Y aquí tenemos dos caminos. Podemos ir por la transformación o la senescencia y muerte. ¿A qué quiero decir con eso? Bueno, como ya estamos haciendo un montón de subpases o subcultivos en este caso, ya podemos hablar de que esto se trata de una línea celular. Pero las células no son eternas de forma natural, al menos la mayoría de ellas, excepto que estamos hablando de algún tipo de tumor o cáncer. Así que lo que podemos hacer es transformarlas genéticamente para que éstas no lleguen a la etapa de senescencia y muerte. Es decir, para que no envejezcan como lo harían de forma natural u orgánica. Y lo que va a hacer esta transformación es convertir estas células de una línea celular a una línea celular continua que va a poder ser inmortalizada y luego poder ser usada en los laboratorios alrededor del mundo para realizar diversos experimentos. En caso no optemos por este camino, las células simplemente van a llegar a su vejez, a su senescencia y posteriormente a su muerte aproximadamente dentro de 20 semanas. Hay que recordar que esto es un aproximado porque cada célula puede tener algunas variantes. Bueno, ahora voy a pasar a explicar lo que es la confluencia. La confluencia básicamente se trata de la cantidad de células que podemos ver en nuestro frasco de cultivo, donde sea un frasco T o un well plate, por ejemplo. Y es una medida cualitativa, que quiero decir que no hay como que un parámetro exacto o una fórmula exacta que me pueda calcular el porcentaje de confluencia. Esto realmente se realiza de manera cualitativa al ver las células en el microscopio invertido, pero entender estos conceptos nos van a ayudar para tomar decisiones, por ejemplo, si cambiar el medio de cultivo o si realizar algún pasaje. Por eso es importante conocer sobre la confluencia. Hay que recordar que la confluencia va a ir en aumento cuando el número de días se hace mucho mayor, desde que sembramos la célula por primera vez, mientras atravesamos los días. Con el transcurso del tiempo, la confluencia va a ir aumentando, porque naturalmente las células van a ir consumiendo los nutrientes del medio, se van a ir reproduciendo, proliferando y creciendo. Entonces, ¿a qué llamamos confluencia? Esto va a estar en porcentajes del 0 al 100%. 0 quiere decir que no hay ninguna célula visible y el 100% va a ser de que las células están totalmente cubriendo la superficie y no podemos ver ningún espacio en blanco y que todas están adheridas entre sí. Por ejemplo, podemos ver que en 20% hay algunas células, pero que todavía hay ciertos espacios relativamente grandes entre cada una y casi ni siquiera se están tocando. Podemos ver que tienen como algunas manitas, pero estas no llegan a tocar los extremos de alguna otra célula. Ya cuando llegamos al 50% podemos ver una mayor población de células. Ya hay células que se están tocando entre sí porque ya el espacio se empieza a reducir, pero todavía vemos ciertos huecos o ciertos espacios en blanco donde las células podrían irse adheriendo. Ya cuando llegamos al 80% podemos observar que este espacio en blanco, si lo llamamos así, se va a ir reduciendo cada vez más y ya hay mayores células que se están tocando entre sí porque ya no hay tanto espacio para crecer, ya no tienen a dónde más crecer. Y finalmente cuando llegamos al 100% es porque llegan a cubrir totalmente o la totalidad de la superficie o el frasco donde se están cultivando. Y bueno, ¿qué número de confluencia es el óptimo? Bueno, para realizar experimentos con células es óptimo trabajar en un 80%. No debemos permitir que estas células lleguen al 100%, porque una vez que llegan al 100% y se empiezan a adherir todas entre sí, pueden empezar a haber algunas modificaciones
en su comportamiento. Tal vez si son células madres se pueden empezar a diferenciar o pueden haber algunos cambios a nivel genético. Así que lo mejor es evitar que lleguen al 100% y permitir que lleguen al 80%, porque una vez que llegan al 100% su comportamiento cambia completamente y ya no vamos a tener los mismos resultados que teníamos con la célula madre principalmente, ¿no? Así que es mejor evitar esto, excepto que tengas algún caso particular, pero usualmente no se tiene que pasar del 80% y en el peor de los casos del 90% de confluencia. En caso llegáramos al 100% de confluencia, lo mejor es volver a realizar el cultivo celular hasta cero, porque esas células ya no nos sirven. Es más, si ya quisiéramos hacerles el subcultivo o el pasaje celular, esas células ya habrán cambiado totalmente en su comportamiento, así que no nos va a servir de mucho. ¿Ok? ¿Y cuándo se tiene que realizar los pasajes? Cuando llegamos al 80%. ¿Cuándo se realizan cambios de medio? Cuando estamos entre el 50 y el 80%, pero vemos un cambio de color en el medio. Esto lo voy a entrar más en detalle a continuación en posteriores slides. Bueno, ahora nos movemos en la parte de cambios de medio. Los pasos que tenemos que seguir son relativamente sencillos. Lo que tenemos que primero ver es ver el frasco, en este caso es un T25, verlo en el microscopio invertido y vamos a verificar, como les decía, la confluencia. Esta confluencia tiene que estar entre un 40 y 70%, como máximo 80%. Como segundo paso tenemos remover el medio de cultivo que va a estar aquí con la pipeta serológica y es echar el frasco T25 de desechos. O sea, es decir, una vez que hayamos usado un frasco T25 ya no la podemos reutilizar. Lo mejor va a ser desecharlo en la bolsa de residuos biológicos, que es la roja, que les comenté en el módulo pasado. En algunos casos se pueden esterilizar, autoclavar y volver a usar o reciclar. Yo evitaría hacerlo porque pues nunca sabes si por ahí quedó alguna célula, algún microorganismo, pero eso ya es bajo el criterio y bajo el riesgo de cada persona. Pero entre mis recomendaciones sería desecharlo y usar uno totalmente nuevo. ¿Ok? Podemos ver de como el medio está en color medio como amarillento, naranja, lo cual quiere decir que el pH se ha vuelto más ácido, lo cual a su vez significa que las células han estado creciendo y han estado teniendo una buena actividad metabólica de tal forma que están consumiendo la fuente de energía proporcionada en el medio, por lo cual esta acidez está cambiando. Pero si esta acidez ha cambiado porque lo vemos con el color del medio, pero aún la confluencia está entre el 40 y 70%, no necesitamos hacer algún pase, simplemente hacer cambios de medio. ¿Ok? Por eso es que realizamos estos pasos. Como tercer paso, obviamente también en la campana tenemos poner un medio nuevo al T25. Podemos poner entre 3 a 5 mililitros de medio de cultivo. Si es un T25 con 3 mililitros es más que suficiente, en realidad no necesitamos mucho más. Tampoco se le puede añadir mucho porque si no vamos a sobrellenar el recipiente y tenemos que evitar que el medio toque esta cabeza o este pico del T25, porque muchas veces aquí se encuentra algún tipo de filtro que va a también evitar que haya alguna contaminación, y si permitimos que el medio de cultivo toque el filtro ya no va a funcionar y pueden incrementarse la probabilidad de contaminación en nuestro cultivo. ¿Ok? Como último paso tenemos almacenar en la incubadora hasta su próximo uso. Vamos a ver los pasos para realizar el conteo celular. Básicamente el conteo celular nos va a servir para contabilizar cuántas células tenemos en una suspensión. Y como primer paso tenemos poner 40 microlitros de suspensión celular en un tubo Eppendorf. Aquí ya estamos asumiendo que hemos tal vez hecho algún tipo de centrifugación o suspensión previa. Esto lo vamos a ver a continuación en el siguiente módulo de pasajes celulares. Pero bueno, aquí si tenemos esta suspensión celular, lo que vamos a hacer es, utilizando una micropipeta de 200 microlitros, vamos a poner 40 microlitros de suspensión celular en un tubo Eppendorf. Esto se hace en campana. Recordemos que cualquier cosa que está trabajando con células vivas, por favor, hacerlo en campana, si no va a haber contaminación. ¿Ok? Una vez ponemos esos 40 microlitros en un Eppendorf, este Eppendorf ahora sí lo podemos sacar afuera, no necesariamente en campana. Esto se le conoce como punto final. ¿Por qué punto final? Porque
estas células ya no las voy a volver a utilizar. O sea, una vez que las estoy poniendo para este tipo de conteo, ya no las puedo regresar nuevamente al frasco de suspensión, porque si no estaría totalmente contaminando mi muestra o contaminando mis células como tal. Por eso esto se le llama punto final. Y además, ¿por qué punto final? Porque luego vamos a poner 40 microlitros de azul de metileno en el Eppendorf y vamos a resuspender. El azul de metileno se tiene que poner en una proporción de 1 a 1. Es decir, si yo le pongo 40 microlitros de suspensión celular, tengo que ponerle la misma cantidad de azul de metileno. O sea, por eso también le estamos poniendo 40 microlitros de azul de metileno. Y vamos a resuspender con la misma micropipeta dentro de este tubo Eppendorf para mezclar el azul de metileno y la suspensión celular. ¿Por qué ponemos azul de metileno? Porque lo que va a hacer es teñir las células que están muertas. Y esto lo voy a explicar un poquito más a continuación. En tercer paso vamos a utilizar ahora otro tipo de micropipeta. Vamos a utilizar la micropipeta de 10 microlitros y de aquí de esta suspensión que acabamos de resuspender y mezclar, vamos a coger nada más 10 microlitros de esta solución y vamos a poner 10 microlitros en cada cámara del hemocitómetro. El hemocitómetro nos va a permitir contabilizar las células. Posteriormente voy a explicarles más a detalle de qué trata esto, cómo funciona el hemocitómetro, cómo hacer el conteo específicamente de cada célula. Y recordar que este tiene 2 cámaras, así que vamos a poner 10 microlitros en cada cámara, ¿ok? Como cuarto paso vamos a colocar el hemocitómetro dentro del microscopio invertido y hay que tener en cuenta que tenemos que usar un aumento de 10x para poder ver las gratillas del hemocitómetro y realizar el conteo. Como quinto paso tenemos que contar el número de células en cada cámara con un contador manual, ¿ok? En este caso vamos a usar este tipo de contador que al hacer clic o al presionar va a ir incrementando el número. Y con esto vamos a sacar el número total de células en cada cámara. Finalmente vamos a realizar el cálculo para obtener la concentración celular y el número total de células. Bueno, ¿qué es el hemocitómetro? El hemocitómetro es un portaobjetos usado para determinar la concentración de células en una muestra líquida. Eso es muy importante, sí o sí tiene que ser en una muestra líquida, no se puede de otra forma. ¿Cuáles son sus características o dimensiones? Bueno, aquí podemos ver una vista transversal y esta es como que la vista un poco superior. Y la vista superior, como les venía comentando, tiene 2 cámaras. Podemos ver aquí está una cámara y acá está otra cámara. Cada una tiene como unas rejillas que vamos a ver a continuación como en una mayor amplitud, porque aquí como que no se ven muy bien y de hecho al simple vista no se van a ver muy bien. Si las vemos ya bajo el microscopio vamos a poder verificar las líneas y las cuadrículas. Y si vemos estas cámaras de forma transversal, vamos a tener aquí el cubreobjetos, porque es importante que aquí vamos a añadir un pequeño cubreobjetos cuadriculado, por lo cual aquí vamos a estar metiendo los 10 microlitros de suspensión con el azul de metileno y con las células. Y aquí es donde va a ir la muestra. En estas pequeñas partes va a ir como que el exceso de muestra y por ahí se va a ir a escurrir, pero aquí al medio van a quedar la muestra. Y en cuanto a sus dimensiones, cada cámara tiene estos como cuadrículas de 3 mililitros por 3 mililitros. ¿Por qué? Porque en total tienen 9 cuadrados que cada uno tiene un milímetro de lado, ¿ok? Y en profundidad, es decir, en esta parte tenemos 0.1 milímetros de distancia, o sea, es bastante pequeñito. Y esto es lo que esta parte de que estoy señalando a continuación, donde dice muestra. Ahí esa parte solamente mide 0.1 milímetros. Bueno, el hemocitómetro se puede utilizar para medir 2 tipos de células grandes o células pequeñas. Vamos a primero comenzar con las células grandes. Aquí podemos ver un hemocitómetro y si le hacemos un aumento vamos a poder aquí ver el cuadrado con las gradillas y en total vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrados grandes. Bueno, para las células grandes, como por ejemplo los glóbulos blancos o células de mamífero, puedo utilizar estos cuadrados exteriores, ¿ok? Los de las 4 esquinas, o también para células que están en una menor proporción, ¿ok? Cada cuadrado, como venía explicando, tiene 1 milímetro de lado
Y bueno, son 4 cuadrados externos o 4 cuadrados en las esquinas. Si yo le hago un aumento a uno de estos cuadrados, puedo ver que de por sí tiene, este cuadrado tiene otros cuadrados adentro, y que en total tienen 16 cuadrados, porque es de 4 por 4. Cada cuadradito pequeño tiene 0.25 milímetros de lado. A su vez, si es que yo quiero medir células pequeñas o células que están en una proporción muy grande, como por ejemplo podrían ser los leucocitos o los eritrocitos, voy a tener que usar el cuadrado del centro. Y si nos damos cuenta, este cuadrado del centro es un poco diferente a los de las esquinas, porque si le hacemos un pequeño aumento, podemos ver que en total tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos más pequeños en cada lado. Es decir, en total tiene como que unos 25 cuadrados dentro de este cuadrado gigantesco, ¿ok? Y a su vez cada cuadrado tiene unos cuadrados más chiquitos, pero ahí todavía no nos vamos a complicar la vida. Nos vamos a quedar con estos 25 cuadrados. Cada uno de estos 25 cuadrados tiene 0.2 milímetros de lado. Y lo que vamos a hacer es contabilizar las células con estas 4 esquinas y con este cuadradito al medio. Esas son las secciones que tenemos que tomar en consideración cuando queramos realizar el conteo de estas células pequeñas, como por ejemplo estas que les venía comentando, tanto leucocitos como eritrocitos. Bueno, ahora también vamos a introducir el concepto de células viables y células no viables. Básicamente las células viables son las células que están vivas, por lo tanto tienen viabilidad como tal, por eso se llaman viables. Y las células no viables son las células muertas, las que ya no nos van a servir, las que, bueno, no se encuentran disponibles porque ya no están vivas, esas son las no viables. Y lo que va a pasar es que el azul de metileno va a tener las células muertas de color azul. Por ejemplo, acá podemos ver célula no viable. Aquí no se ve azul porque pues es como que un gráfico representativo, pero vamos a poder ver células deformes o que al menos su membrana celular, o sea, su forma, la forma de esta membrana celular no es circular, sino es como que medio amorfa, medio como que arrugada, como si estuviera arrugada, como deforme. Van a ser más pequeñas porque pues como el azul de metileno puede atravesar la membrana celular de estas células muertas, van a teñirse de color azul, mientras que las células que están vivas no se van a teñir de color azul porque su membrana celular no lo va a permitir y se van a poder visualizar bajo el microscopio como células circulares y blancas y van a tener como que un cierto resplandor al momento de verlas en el microscopio. Asimismo, les quiero introducir algunas ecuaciones importantes al momento de realizar cualquier tipo de conteo a nivel celular. Primero, para tener en cuenta, la concentración celular se mide en unidades de número de células por mililitro. También se puede medir por número de células por microlitro. Esto va a depender de qué tanta muestra tengas, qué tanto número de células tengas. Pero como un estándar se suele utilizar número de células por mililitro. También tenemos el número total de células. Lo que vamos a hacer es calcular la concentración celular y lo vamos a multiplicar por el volumen total de suspensión. Nada más vamos a obtener el total células que tenemos en esta suspensión. Luego, por ejemplo, si es que yo hallo que mi número total de células es 1.000.000 en todo mi volumen, en toda la suspensión, y yo quiero nada más obtener 200.000 células de ese 1.000.000 que tengo que calcular el volumen de suspensión celular que quiero utilizar, ¿ok? Para ello voy a dividir el número de células que quiero entre la concentración celular y ello me va a dar el volumen en mililitros que yo tengo que extraer de la suspensión total para sembrar o para utilizar esas células que yo quiero, ¿ok? Luego tenemos lo que es el factor de dilución. Esto es importante porque va a ser algo que vamos a utilizar en una fórmula para calcular las células y básicamente se define por la concentración actual de células entre la concentración deseada que quiero. Por ejemplo, si tengo células ahorita al 10x, yo quiero tenerlas a 1x, entonces tendré que poner 10x entre 1x. Ok, concentración actual entre concentración deseada. Finalmente voy a calcular el volumen a añadir. Es decir, si es que quiero aumentarle el volumen de mi suspensión celular, ¿cuánto volumen tendré que añadir en este caso? Para ello voy a multiplicar el volumen actual de mi total de suspensión por el factor de dilución.
Con ello voy a encontrar el volumen que yo tendría que añadirle a esta suspensión como tal para tal vez cambiar la concentración o cualquier otro tipo de aplicación. No se preocupe si todavía no entienden esto al 100%. Esto nada más es una presentación de las fórmulas y ecuaciones o unidades que vamos a poder necesitar. Pero ahora las más importantes en general serían estas primeras tres. Concentración celular, unidades, número de células por mililitro, número total de células, multiplicar la concentración celular por el volumen, ¿ok? Para hallar nada más el número de células total en todo nuestro volumen de suspensión. Y finalmente el volumen de suspensión celular que tal vez yo necesitaría extraer del total para realizar algún tipo de experimento o sembrar células en otro frasco, etcétera, que básicamente lo puedo obtener por el número de células que quiero extraer o que necesito entre la concentración actual de esta muestra, de este volumen de suspensión celular. Bueno, ahora sí, ¿cómo realizamos el conteo? Bueno, como les venía explicando, estábamos dividiendo el conteo en dos partes fundamentales, conteo de células grandes y conteo de células pequeñas. Vamos a empezar por el conteo de células grandes. Como les venía explicando, vamos a tener que enfocarnos en estos cuatro cuadrantes o cuatro cuadrados grandes superiores en las esquinas. Y vamos a tener que usar la técnica de la L invertida. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que contabilizar todas las células que están aquí adentro de estos cuatro cuadrantes, pero si, por ejemplo, aquí estoy poniéndome sobre una célula, esta de aquí, que está entre el cuadrante 2 y entre esta otra región que no debería considerarla. Y aquí viene la duda de muchas personas. ¿Debería contabilizar esa célula? ¿Debería tenerla en cuenta para el conteo porque está en el medio? La respuesta es depende de la L invertida. ¿Qué quiero decir? La L invertida es que cualquier célula que esté tocando tanto la pared superior como la pared izquierda, como puedo ver aquí en esta L invertida que acabo de dibujar aquí, cualquier célula que esté tocando estas paredes o estas intersecciones van a ser contabilizadas, ¿ok? Las vamos a tener en consideración y van a entrar a nuestro cálculo. Pero si esta célula está tocando, por ejemplo, esta de acá, bueno, aquí no nos importa porque no es el cuadrante que queremos, pero por ejemplo en el cuadrante 4, acá tenemos esta célula casi al final en esta parte inferior que estoy aquí redondeando. Esa célula, por más que esté en una intersección, no la vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no cabe en la categoría de la L invertida, porque no está ni en la parte superior ni en la parte izquierda, sino está en la parte inferior, por lo cual no nos compete incluirla, no deberíamos incluirla en nuestra consideración. Bueno, aquí como ejemplo voy a realizar el conteo de forma manual y les voy a explicar a pasos. Para el primer cuadrante tengo 5 células. Y esto es muy importante, nada más tenemos que realizar el conteo de las células viables, ¿ok? Porque no me va a servir contar las células muertas, o sea, ¿para qué quisiera contar células muertas? Esas no me van a servir de nada, nada más tengo que considerar las células viables o células vivas, las que están redondas y blancas, ¿ok? Las que están muertas no, las que están azules o arrugaditas o pequeñas, esas no van a entrar en el conteo, por eso es que les he explicado previamente cómo diferenciar las vivas de las muertas, ¿ok? Entonces para el conteo me voy a ir al primer cuadrante que es este. Voy a realizar el conteo 1, 2, 3, 4, 5 células. ¿Ok? Esta no la considero porque no está dentro de la L invertida. No está ni en la parte superior ni en la parte izquierda. Me voy a ir al segundo cuadrante. Vamos a tener 1, 2, 3 células vivas. Y es más, si yo quisiera podría incluir esta, pero como está también como que rozando la parte superior, yo al menos en lo personal no la voy a considerar. Pero pues aquí podría crear un debate de si considerarla o no. Esto también ya depende un poco del criterio de cada persona, pero como está un poquito aquí tocando, yo en lo personal voy a preferir no considerarla. Vamos a ir al cuadrante 3, vamos a tener 1, acá esta sí la considero porque está en la parte superior. 2, 3, 4, 5 y finalmente el cuadrante 4 1, 2, 3, 4, 5. Ok, esta de abajo no la estoy contando. En total voy a sumar cuántas células hay en todos los cuadrantes y me va a salir un total de 17 células, porque si sumo 5 más 3, 7, 7 más 4, 11, no, espera, ya, porque si sumo
5 más 3, 8, 8 más 4, 12, 12 más 5, 17 células. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer con las células pequeñas? De la misma forma, vamos a considerar nada más los cuadrantes de las esquinas y luego el cuadrante del centro, ¿ok? Es decir, aquí en total estamos considerando 5 cuadrantes, mientras que en el caso de células grandes estamos considerando 4, en este caso vamos a considerar 5 de estos pequeños. Y también podemos aplicar la técnica de la L invertida. En este caso voy a realizar también el conteo de manera manual. En el primer cuadrante no hay ninguna célula en este caso. Luego voy a irme al segundo cuadrante, acá hay una. Voy a irme al tercer cuadrante, acá también hay una. Cuarto cuadrante hay una. Y en el quinto cuadrante del medio hay una. En total van a haber 4 células. Es bastante poco, la verdad. Pero pues esto nada más es para verlo como un ejemplo. En la vida real pueden haber muchas más células. Y es lo que se suele ver. Muchas más. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la parte un poco más densa, más matemática, más de cálculo, porque no todo en cultivo celular es nada más técnica manual de laboratorio, sino hay que también aprendernos y saber cómo aplicar las fórmulas para calcular el número de células. Ahorita no se me mareen, vamos a ir por pasos. Así que, bueno, este primer cálculo lo voy a explicar para células grandes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre células grandes y células pequeñas, ¿ok? El conteo es parecido, o sea, digo, los cálculos son parecidos, pero hay algunas ligeras variaciones, así que por eso prefiero separarlo e explicarlo de manera cada una individual para que no se confundan. Hay que tener en cuenta primero la fórmula o la ecuación para calcular la concentración celular. Es esta que está encerrada como que en esta área medio marrón, como mostaza. Ok, esta es la fórmula que tenemos que tener muy memorizada y tenerla muy en cuenta. Ok, la concentración celular, como les venía explicando, va a estar en número de unidades de número de células sobre mililitros. Esas son las unidades estandarizadas para trabajar con el conteo en concentración celular. Y esto va a ser igual al número de células total que he tenido el conteo de mis cuadrantes, de mis cuadrados, multiplicado por el factor de dilución y dividido entre el área del cuadrante por la profundidad por el número de cuadrantes que estoy considerando. ¿Ok? Esto del número de cuadrantes es muy importante porque para células grandes estoy utilizando 4 cuadrantes y para células pequeñas 5 cuadrantes, así que eso va a ir cambiando. Otra cosa que va a ir cambiando es el área del cuadrante, de esos cuadrados que estoy teniendo en cuenta para contar. ¿Por qué? Porque los de las células grandes, como que voy a regresar un poco para mostrarlo, los de las células grandes son estos 4 de aquí. Y esta área es mucho más grande que esta área chiquitita. ¿Me explico? O sea, el área de las células grandes que estoy considerando es esta área de aquí, de este cuadrante grande. Mientras que para células chiquitas su área es mucho más reducida, porque es este pedacito chiquitito que acá estoy como moviendo, resaltando acá, es este cuadradito, que es mucho más pequeño que todo este cuadrado gigante. Por lo cual esa área del cuadrante también va a ir variando en caso sea célula grande o célula pequeña. Es para tenerlo en consideración, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer en este caso que el factor de dilución es de 1. Es decir, ¿cómo sé aquí que es que 1? Porque estoy considerando que es 1. Por lo siguiente, como les venía explicando en el protocolo para el conteo celular al inicio, estamos poniendo 4 microlitros de suspensión celular y 40 microlitros de suspensión celular y 40 microlitros de azul de metileno, por lo cual estamos teniendo una relación de 1 a 1, o sea que la cantidad de suspensión celular y azul de metileno es la misma, por eso el factor de dilución es 1, ¿ok? Así lo estamos teniendo en cuenta. Así que aquí, considerando que estamos usando un factor de dilución de 1, la concentración celular va a ser igual a células de conteo por 1, o sea, el factor de dilución es 1. El área del cuadrante para las células grandes es de 1 milímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo en cuenta que el área de cada uno de estos cuadrantes es de 1 milímetro. Entonces, ¿cómo saco el área de un cuadrado? Lado al cuadrado, que sería 1 milímetro al cuadrado, lo cual me da 1 milímetro cuadrado. Ok, lo vuelvo a repetir. Para sacar el área de este cuadrante, tenemos que sacar el área del cuadrado.
El área del cuadrado se puede utilizar o se puede hallar con la fórmula de lado al cuadrado, ¿ok? Si cada lado es de 1 milímetro y multiplico 1 milímetro por 1 milímetro, me da 1 milímetro al cuadrado. De esta forma estoy calculando el área, ¿ok? Y por eso es que lo considero como área del cuadrante 1 milímetro cuadrado. En cuanto a profundidad, estoy considerando que 0.1 milímetros, que es esa sección transversal que siempre va a ser 0.1 milímetros. Y lo estoy multiplicando por el número de cuadrantes. En este caso estoy considerando 4 cuadrantes. Luego vamos a reemplazar los valores que estamos teniendo en este ejemplo, en el cual realicé el conteo. Nos salió 17 células. Y haciendo este cálculo nos va a salir 42.5 células por milímetros cúbicos, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Milímetros cúbicos es una unidad de longitud, ¿ok? Pero nosotros queremos obtener en mililitros porque nos interesa saber obtenerlo en unidades de volumen, ya que estamos trabajando con una suspensión celular. A mí de nada me sirve trabajarlo en una unidad de longitud cuando lo que yo quiero obtener es la concentración en unidades de volumen, en unidades de mililitro. Pero aquí viene un dato muy interesante, que 1 milímetro cúbico es equivalente a 1 microlitro. Es decir, yo puedo sacar la equivalencia de estas unidades de longitud, las puedo hacer equivalentes a una unidad de volumen, ¿ok? Y esto es igual o equivalente a 1 microlitro, ¿ok? Por lo cual yo puedo decir que 42.5 células por milímetro cúbico es igual a 42.5 células por microlitro. Pero yo no quiero obtenerlo en microlitro, yo quiero obtenerlo en mililitros, porque es como el estándar en el que estoy trabajando. Pero aquí es muy sencillo, porque podemos convertir los microlitros en mililitros con la siguiente. Pero aquí es muy sencillo, porque podemos convertir los microlitros en mililitros utilizando la siguiente relación. 1000 microlitros es igual a 1 mililitro, por lo cual podemos multiplicar este valor para transformar de microlitro a mililitro, ¿ok? O sea, es decir, 1 microlitro es equivalente, lo podemos hacer multiplicar aquí por 1000 microlitros es igual a 1 mililitro. Así vamos a cancelar los microlitros y nos vamos a quedar abajo en el denominador con las unidades de mililitro, ¿ok? Es nada más una multiplicación bastante sencilla. Estamos haciendo nada más cambiando las unidades. Y finalmente vamos a tener 42.500 células por cada mililitro de suspensión celular. ¿Esto qué significa? Que en 1 mililitro de esta suspensión celular hay 42.500 células, ¿ok? Vamos a usar la misma lógica para calcular la concentración celular de las células pequeñas, pero teniendo en cuenta lo siguiente, ¿ok? También considerando que estamos trabajando con el factor de dilución de 1. La concentración celular es igual a las células del conteo por 1 dividido entre el área del cuadrante, recordando que el área del cuadrante de las células pequeñas es diferente al de las células grandes. Y esto ya está caracterizado de fábrica por las dimensiones del hemocitómetro. Es 0.04 milímetros cuadrados. Esto ya es un dato de fábrica, o sea, no hay que pensarla mucho, no hay que calcular mucho. Es un dato que ya está estandarizado, ¿ok? Por la profundidad, que es 0.1 milímetros, que eso también ya lo conocemos, del área transversal súper chiquita. Por el número de cuadrantes, que en este caso también es diferente, que es 5. En este caso estamos considerando los 5 cuadrantes de las 4 esquinas pequeñas y el medio. Vamos a reemplazar los datos que a nosotros nos salió del conteo y nos salieron 4 células y vamos a multiplicar y vamos a dividir todos estos valores y nos va a salir 200 células por milímetro cúbico. Vamos a hacer la transformación de unidades de milímetro cúbico, que son de longitud, a unidades de volumen. En este caso, reconociendo nuevamente que 1 milímetro cúbico es equivalente a 1 microlitro. Nos va a salir que es igual a 200 células por microlitro. Multiplicamos por la siguiente relación. 1000 microlitros es equivalente a 1 mililitro. ¿Ok? Lo multiplicamos 200 por esto y nos va a salir que tenemos una concentración celular de 200.000 células por mililitro.
Finalmente tenemos otros cálculos. Si queremos, por ejemplo, calcular el total de células, el número total de células que tenemos en nuestra suspensión, o sea, por ejemplo, tenemos 42.500 células por mililitro, pero digamos que mi suspensión total son 5 mililitros. Así que puedo multiplicar 42.500 por 5 y me va a dar 212.500 células. O sea, en el total del frasco de este volumen no tengo 42.500 células, sino como son 5 mililitros, en total tengo 212.500 células. Esto es como un ejemplo. Finalmente, puedo calcular el volumen de la suspensión celular, que como les venía comentando a un inicio y lo vuelvo a repetir en esta diapositiva. El volumen de suspensión celular es igual al número de células que quiero obtener entre la concentración actual. Por ejemplo, hay que decir de que yo en total, en este volumen total de 5 mililitros, tengo 212.500 células, pero yo nada más quiero utilizar 100.000, porque mi experimento nada más me pide 100.000 como un ejemplo. Así que 100.000 son las células que yo quiero, 100.000 células. Pero la concentración que yo calculé y que yo obtuve fue 42.500. Entonces voy a dividir 100.000 células entre 42.500 células por mililitro. Las unidades de células se van a cancelar y voy a tener 2.35 mililitros. Es decir, de estos 5 mililitros, yo tengo que extraer nada más 2.35 mililitros para obtener el número de células que quiero, y tal vez el resto lo puedo criopreservar o lo puedo desechar. Bueno, ahora pasamos a la siguiente sección, que es de pasaje celular, también conocido como pase celular, expansión celular o splitting. Y antes de poder adentrarnos un poco más en el protocolo, que es bastante pues universal y se puede utilizar para diversos tipos de células, quería pues explicarles un poco sobre cómo va a variar la cantidad o el volumen de cada reactivo que vamos a utilizar respecto al contenedor flask donde estamos realizando el cultivo de las células, ¿ok? Como venía comentándoles anteriormente, la cantidad ya sea de medio, de PBS o tripsina, en este caso, que son los 3 reactivos que vamos a necesitar para el pase celular, va a cambiar de acuerdo al tamaño de estos contenedores con las células, ya que ellos tienen un área superficial diferente, ¿ok? Unos son más grandes que otros, por lo cual vamos a necesitar cantidades diferentes de estas sustancias, ¿ok? Esto con el fin de optimizar los recursos del laboratorio y no tal vez malgastar los reactivos que tenemos. Y lo mínimo que necesitamos, por ejemplo, para un T25 es 1 mililitro de tripsina, no habría mucho sentido en ponerle 3 mililitros de tripsina. ¿Va a tener el mismo efecto? Pues claro que sí, se van a despegar las células, pero pues estaríamos no realizando un óptimo uso de los reactivos, ya que con solamente 1 mililitro vamos a tener un efecto similar. Ok, así que bueno, ya venía comentándoles que los 3 componentes principales que vamos a necesitar, bueno, les venía comentando que los 3 componentes principales que vamos a necesitar son la tripsina, el medio de cultivo y el PBS. Cabe recordar que estos 3 tienen que estar estériles. Ya expliqué anteriormente cómo esterilizar el medio de cultivo y cómo esterilizar el PBS. La tripsina de fábrica ya viene estéril, así que no habría que realizar algo adicional, siempre y cuando esta venga en una solución, en algún tipo de contenedor sellado, obviamente. Bueno, vamos a recordar que los tipos de contenedores principales que tenemos, o los más usados dentro de cultivo celular, son los frascos T, especialmente los T25 y los T75, al menos para laboratorio a nivel de investigación básica y aplicada, y los well plates, que van a variar según el número de pocillos que estos contengan. Bueno, para un contenedor T25, que es el más pequeño de los frascos T, vamos a necesitar simplemente 1 mililitro de tripsina. Recordemos que la tripsina va a servir para despegar a las células, ¿ok? En cuanto al medio de cultivo requerido, ya sea para hacer algún tipo de resuspensión, vamos a necesitar 3 mililitros, y para PBS, lo cual nos va a servir para hacer un lavado, nada más vamos a necesitar 1 mililitro. Para los T75 podemos utilizar de 2 a 3 mililitros de tripsina. Esto depende mucho de acuerdo a si la célula
se adhiere mucho o es un poco más fácil de despegar. El medio vamos a necesitar entre 6 a 7 mililitros, aunque incluso podremos usar 5, o sea, esto es algo referencial. PVC podemos usar 3 mililitros. Y en cuanto a los well plates, tenemos de 6, 12, 24 y 96 pocillos. Para el de 6 pocillos, aquí no se mete el PVC, o sea, en estos well plates no vamos a requerir PVC, nada más tripsina y medio de cultivo. En cuanto a tripsina, se necesita 1 mililitro por cada pocillo, ok, esto es bueno como clarificarlo, es 1 mililitro por pocillo, en total 6 mililitros para cada uno de los pocillos, en total. Para medio, 3 mililitros de medio en cada pocillo. Para los de 12 serían 250 microlitros de tripsina y 1 mililitro de medio de cultivo por cada pocillo. Para los de 24 vamos a necesitar 250 microlitros y 500 microlitros de tripsina, en este caso, 500 microlitros de medio de cultivo por cada pocillo. Y finalmente para el well plate de 96 pocillos vamos a necesitar 40 microlitros de tripsina y 250 microlitros de medio por cada pocillo. Nos movemos para explicar el protocolo sobre el pasaje celular. Lo primero que tenemos que hacer es observar nuestro frasco T, ya sea T25, como en este caso, por ejemplo, en el microscopio invertido. Y tenemos que observar que las células están en una confluencia del 70 al 90%. Y que a su vez vemos que el medio está medio pues naranja, lo que significa que las células se han acabado los nutrientes y ya no hay, y encima tenemos que una confluencia entre el 70 al 90%, es decir, que las células ya no tienen más espacio superficial por el cual proliferar, porque hay que recordar que las células se van a adherir a la base de este frasco, en la superficie inferior. Ya no tienen este espacio, por lo cual con ello verificamos que efectivamente este frasco necesitamos realizarle un pase o expansión celular. Ok, para ello trasladamos el T25 a la campana y vamos a absorber el medio de cultivo y lo vamos a desechar en el frasco de desechos dentro de la campana de flujo laminar. Asimismo, luego vamos a agregar el PVC. Le pongo así de forma genérica porque, como les venía comentando anteriormente en la anterior slide, la cantidad de PVC va a depender del tipo de té que estamos utilizando, el tipo de frasco té. Así que vamos a agregar el PVC usando una pipeta serológica nueva. Esto es muy importante recalcarlo. No podemos usar la misma pipeta 2 veces si es que vamos a coger otro material. O sea, yo tal vez podría reutilizar esta pipeta serológica si volviera nuevamente a trabajar con algún tipo de medio sucio o con el mismo tipo de medio si está limpio, pero si yo de medio de cultivo que lo estoy haciendo voy a pasar a añadir PVC, sí o sí tengo que cambiar de pipeta serológica. Ok, aquí es una pipeta serológica nueva y le vamos a agregar el PVC y lavar el frasco. ¿A qué me refiero con lavar el frasco? Pues vamos a añadir el PVC y vamos a absorber y volver a añadir. Absorber y volver a añadir. Para esta forma lavar el frasco. ¿Y por qué añadimos PVC? Esa podría ser una pregunta que tal vez te estás haciendo. Bueno, lo que pasa es de que el medio de cultivo, como recordamos, contiene suero fetal bovino. El suero fetal bovino tiene que ser inactivado para poder despegar las células de ese frasco T. ¿Por qué? Porque el suero fetal bovino inhibe la tripsina, que es lo que vamos a usar posteriormente para despegar las células. Así que primero tenemos que inactivar el suero fetal bovino. ¿Y cómo lo podemos inactivar? Lavando el frasco con PVC. ¿Ok? Podemos usar la misma cantidad de PVC y nada más absorber y volver a meter. Absorber y volver a meter. Aquí sí podemos reutilizar esta pipeta porque estamos usando el mismo frasco y el mismo compuesto. ¿Ok? De esta forma vamos a poder inactivar el suero fetal bovino y una vez que hayamos hecho este lavado podemos absorber el PVC por última vez y luego ya desecharlo al frasco de desechos que está dentro de la campana. Hay algunos protocolos donde te dicen que tienes que lavar 3 veces.
podrías hacerlo sí, o sea, no hay nada que te lo impida, nada más que tal vez no sería lo óptimo en cuanto a optimizar tus recursos, puesto que nada más con, bueno, si estaríamos trabajando un T25, nada más con 1 mililitro de PBS podemos realizar el lavado. Entonces, ¿para qué añadir 1, 2, 3 veces? Cada vez 1 mililitro más, estamos gastando 3 mililitros de PBS, lo cual no es óptimo. O sea, con 1 mililitro de PBS y absorbiendo cada ciertas veces, o sea, vamos a poder tener el mismo efecto. Así, de esta forma también no malgastamos nuestros reactivos. Y bueno, una vez que absorbemos por última vez y desechamos el PBS, ahora vamos a tener que agregar la tripsina, ya que les venía comentando, la tripsina va a ayudar a despegar a las células y va a hacer que estas se encuentren suspendidas aquí en el medio. Una vez que agregamos la tripsina, ponemos el frasco T en la incubadora y lo ponemos aproximadamente por 5 minutos. ¿Por qué digo que aproximadamente por 5 minutos? Porque esto depende de diversos factores. Primero, de qué tantas células estoy teniendo, qué tanto porcentaje de confluencia estoy teniendo en mi frasco T. No es lo mismo trabajar con confluencia del 70% al 90%, porque tal vez si mi confluencia es del 90% es que tengo muchas más células y puede que por ese motivo se tarde un poco más en despegar, por lo cual tal vez tendría que ponerlo unos 7 minutos, por ejemplo. Otro factor es el tipo de célula, porque hay células que se adhieren mucho más que otras. Por ejemplo, las células C2, C2C, que son las de mioblastos de ratón, un tipo de célula muscular de estos animales, son muy adherentes, o sea, apenas tú las pones en el T25 se agarran y se adhieren como si fueran pulgas, como si fueran garrapatas, o sea, se adhieren así con mucha fuerza. Así que estas, por su misma naturaleza y características, se demoran mucho más en despegarse, mientras que tal vez si estuviera trabajando con unas Hubex se despegarían un poquito más rápido. Por ejemplo, no estoy dando como un caso hipotético, como un ejemplo. Así que por eso es que el aproximado es de 5 minutos. Tampoco conviene dejarlo mucho tiempo, o sea, lo máximo que recomendaría dejarlo es 10 minutos. Tampoco podemos dejar la tripsina demasiado tiempo porque también empieza a dañar las células y las puede empezar a matar. Por eso es que es importante dejarlas nada más el mínimo de tiempo necesario. Y esto se puede ir calculando, o sea, una vez pasen los 5 minutos puedo sacar el té y lo puedo ver nuevamente al microscopio. Tal vez si veo que en el microscopio todavía no se han despegado completamente, lo que puedo hacer es darle pequeños golpecitos muy gentiles, muy suavecitos al T25 para un poco como también ayudar a que las células se despeguen, ¿ok? Recordar que estos toquecitos son muy suaves, muy sutiles, tampoco podemos machacar o golpear mucho el frasco porque las células son sensibles, no podemos estar zamaqueándolas tanto, ¿verdad? Y también otra forma de verificar que se han despegado es que una vez que se hayan despegado, el medio, bueno, aquí el frasco con tripsina se va a ver más turbio, porque las células de lo que estaban pegadas se han despegado, están ahorita flotando en la tripsina, por lo cual esta tripsina va a cambiar de aspecto, se va a ver como turbia, vamos a poder ver como unas manchas blancas medio turbias dentro de la tripsina. No es contaminación, es parte de lo que se están despegando y suspendiendo de las células. Bueno, una vez hayamos verificado que las células se despegaron, vamos a pasar la tripsina a un Falcon y vamos a centrifugar por 1000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Ok, esta tripsina la pongo en el Falcon, centrifugamos y una vez centrifugado vamos a tirar el sobrenadante y vamos a resuspender el pellet con medio de cultivo. Ok. Luego vamos a realizar el conteo celular. El protocolo del conteo celular ya lo expliqué anteriormente. Aquí nada más lo estoy incluyendo como un paso porque también es algo que se hace durante el pasaje. Vamos a realizar el conteo celular según los protocolos previamente explicados. Y lo que vamos a hacer es agregar medio limpio en un frasco nuevo. Como les venía comentando, no les recomiendo reutilizar los frascos. O sea, siempre que ya han utilizado un frasco, es mejor desecharlo. Y si queremos volver a colocar células, deberíamos usar un frasco T completamente nuevo. Y aquí vamos a agregar un medio limpio en un frasco o nuevo, ¿ok? Primero agregamos medio solo, sin nada, ¿ok? Luego, cuando
ya hayamos agregado el medio de cultivo, vamos a añadir el volumen de suspensión deseado. O sea, si en mi suspensión celular de aquí quiero coger 2 mililitros, los 2 mililitros los voy a absorber con la micropipeta y voy a introducir gentilmente, muy sutilmente, la punta de la micropipeta hasta que toque el medio de cultivo. Tampoco lo puedo introducir demasiado, o sea, es hasta que toque el medio de cultivo. Hasta ese punto ahí voy a soltar la suspensión celular y voy a sacar la micropipeta, y lo que voy a hacer es mover este T25 de esta manera, horizontalmente, y también dando unos pequeños círculos para de esta forma esparcir la suspensión celular a todo el frasco. Como último paso, vamos a almacenar el T25 en la incubadora hasta que necesitemos utilizar las células. Y una de las técnicas también muy importantes es la criopreservación. La criopreservación se basa en conservar las células a bajas temperaturas gracias al uso de nitrógeno líquido. Esto va a detener el metabolismo de las células sin matarlas, simplemente poniéndolas en un estado de hibernación, y de esta forma podemos asegurar la viabilidad de las células a largo plazo. Entre algunas consideraciones a tener en cuenta para la criopreservación es que se tiene que realizar cuando las células tienen de 80% de confluencia o más y no son senescentes. Quiero decir que no son células viejas. O sea, ¿cómo es que yo voy calculando qué tan viejas son las células? De acuerdo al número de pase que yo le realice. Este protocolo sobre los pasajes celulares que les he explicado no es algo que podamos hacer eternamente. O sea, una vez que tenemos pues el vial con las células de fábrica de nuestro proveedor, a eso se le llama pase cero. ¿Ok? Pero este pase cero yo puedo pues sembrar las células e ir pues cultivándolas a lo largo del tiempo en el laboratorio, pero no es un proceso que yo pueda hacer indefinidamente. O sea, cada vez que yo voy a realizar un pase, esto se llama células en pase 1, por ejemplo. O sea, si yo del vial de fábrica ahorita hago este pase, o sea, las despierto y ahorita hago este pase, serían células pase 1. Y así yo puedo, de aquí a una semana puedo hacer el pase 2, de aquí a unos días pase 3, pase 4, o sea, repetir este proceso una y otra vez porque las células se van expandiendo, se van creciendo. Pero como les venía comentando, no es un proceso infinito. Y eso lo habíamos visto en la curva de crecimiento celular. Va a haber un punto en donde las células ya, por su mismo metabolismo, van a llegar a un cierto punto donde ya no van a poder reproducirse, y a esto se le llama senescencia. Y pues si las células son senescentes, no se recomienda realizar criopreservación, porque ¿para qué quisieras guardar unas células viejas que ni siquiera van a reproducirse correctamente? O sea, no te va a servir de mucho. Lo que tú quieres usar es células jóvenes que tengan un metabolismo eficiente, y esas son las que nos conviene criopreservar. Asimismo, como venía comentándoles, tiene que ser de 80% o más de confluencia, pues tenemos que criopreservarlas a una alta concentración. O sea, no podría criopreservar una suspensión celular con 40% de confluencia porque no se haría adecuadamente la preservación. Asimismo, tener en cuenta que en el proceso de descongelación se pierde alrededor de un 30% de las células aproximadamente. ¿Qué quiero decir? De que si yo he congelado 1 millón de células, al momento de despertarlas luego, voy a quedarme con la tercera parte aproximadamente. Es por eso que se recomienda y siempre se pone que se tienen que criopreservar a una alta confluencia, sabiendo que ciertas de esas van a morir, pero que al final vamos a quedarnos con un número considerable de células viables, porque de nada me sirve que yo ponga o que criopreserve células del 20% de confluencia y luego el 30% se me van a morir, y pues no voy a quedarme con muchas células en ese caso. Por eso se almacenan o se criopreservan a una alta confluencia y cuando son jóvenes. Finalmente, como ya les venía explicando, como mínimo se tiene que congelar al menos 1 millón de células por mililitro para de esa forma optimizar la criopreservación. Ahora vamos a explicar cómo es que funciona el enfriamiento de estas células y cómo es que la velocidad y las condiciones de enfriamiento influyen en
si la célula se conserva de una buena forma o no. Bueno, aquí tenemos el flask o la superficie donde estamos cultivando las células. Y pues la célula, una vez que se enfría, lo que va a suceder es que el agua intracelular, porque recordemos que en el citoplasma la célula tiene bastante agua, pero una vez que se llega a un enfriamiento y disminuye la temperatura, este agua que se encuentra dentro de la célula del citoplasma va a salir. El agua intracelular va a salir por la baja temperatura y podemos tener tres escenarios: un enfriamiento lento, un enfriamiento óptimo o un enfriamiento rápido. Si el enfriamiento es muy lento, es decir, a una tasa de 0.4 a 1 grado centígrado por minuto, va a pasar lo siguiente: vamos a tener una deshidratación osmótica. Lo que quiere decir que todo el agua que estaba dentro del citoplasma va a salir hacia el exterior, entonces la célula se va a quedar deshidratada. No nos vamos a quedar con casi nada de agua en la célula, y eso obviamente va a afectar en su comportamiento posterior. Tenemos el enfriamiento rápido, que es cuando la célula se enfría a una tasa mayor a 1 grado centígrado por minuto. Lo que va a pasar en este caso es que se van a formar cristales de hielo intracelulares, ya que la velocidad es muy rápida. Y esos cristales de hielo intracelulares causan un daño mecánico en la célula, es decir, van a romper la membrana celular o algunos organelos, porque son filudos, obviamente son cristales que por sus propiedades van a proporcionar estos daños mecánicos, y obviamente la célula no va a funcionar de una manera óptima. En cambio, el enfriamiento óptimo sería el que se realiza aproximadamente a 1 grado centígrado por minuto, donde, la célula va a perder cierta cantidad de agua y se van a formar estos cristales de hielo, pero no van a atravesar la célula, sino que van a rodearla sin proporcionar ningún daño mecánico y tampoco sin deshidratarla. Bueno, para realizar la criopreservación se hace en uso de un crioprotector. ¿Qué es un crioprotector? Bueno, estos son conocidos también como agentes antifreeze, es decir, que evitan daños celulares por la formación de cristales que habíamos visto a continuación por el hielo en los procesos de congelación. Es decir, van a proteger las células de los cristales. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el glicerol, el etilenglicol, el propilenglicol y el dimetilsulfóxido, o DMSO por sus siglas. Este es el más usado generalmente en los protocolos, pero igual les dejo estos otros ejemplos por si les puede servir. A continuación les voy a explicar este protocolo de criopreservación usando el ejemplo en caso estuviéramos usando DMSO como nuestro crioprotector. En primer lugar, vamos a sacar el Mr. Frosty del refrigerador de menos 80 grados centígrados para que se atempere y se ponga a temperatura ambiente. El Mr. Frosty es un contenedor que se usa para criopreservar viales con células y usualmente se almacena en este refrigerador, pero para poder realizar la criopreservación tenemos que primero descongelarlo y que se ponga a temperatura ambiente. Como segundo paso tenemos sacar el DMSO del refrigerador de 4 grados centígrados, que usualmente se almacena a esta temperatura, y tenemos que atemperarlo también a temperatura ambiente, pero a oscuras. Recordemos que el DMSO va a venir en este tipo de vidrio como oscuro, ya que es sensible a la luz. O sea, si lo exponemos a la luz se va a degradar su componente, se va a degradar este componente como tal y no va a funcionar de la manera más eficaz. Por eso es que tenemos que guardarlo a oscuras, ya sea por ejemplo rodeándolo con papel aluminio, o si no también cuando lo estemos descongelando apagar las luces de la campana de flujo laminar, por ejemplo. Como tercer paso tenemos que calcular la concentración celular y el total de células usando el protocolo de conteo celular que también hemos explicado. Una vez hayamos calculado esto, vamos a centrifugar la suspensión celular. Finalmente vamos a resuspender con volumen mínimo, o sea, es decir, después de centrifugar vamos a obtener el pellet, vamos a botar el sobrenadante y vamos a resuspender con un volumen mínimo para la concentración que queremos. Recordemos que para criopreservar las células tenemos que trabajar con una concentración de 1 millón de células por mililitro. Entonces, en el paso 3 nosotros contabilizamos la concentración celular. Si, por ejemplo, nos salió que la concentración celular era de 700.000 células por mililitro, en este caso tenemos que ponerle muy poco medio y resuspender para que en ese caso obtengamos 1 millón de células por mililitro o mayor concentración aún.
Ahorita les voy a explicar cómo podemos calcular esto. En caso tenga una concentración en este conteo igual o mayor a 1.000.000 de células por mililitro, simplemente mantengo el mismo volumen de medio de cultivo con el que hago la resuspensión. O sea, el medio que yo había puesto en la centrífuga va a ser la misma cantidad de medio que voy a utilizar para resuspender el pellet, ¿ok? En caso la concentración celular haya sido menor a 1.000.000 de células por mililitro, voy a añadirle una cantidad menor en la resuspensión que la que puse cuando estaba centrifugando la suspensión celular. Luego, en el paso 6, vamos a añadir la suspensión celular en el criovial o en el vial. Usualmente vienen en 2 presentaciones. Puede ser de 1 o de 2 mililitros. Esto depende de la cantidad de suspensión celular que tengas, pero son como los más usados. Usualmente recomendaría usar el de 2 mililitros porque también es más óptimo, pero pues están estas 2 opciones. Luego vamos a añadir 10% de DMSO en el vial y vamos a resuspenderlo, ¿ok? Ahorita también les voy a explicar cómo vamos a hacer el cálculo de cuánto DMSO en mililitros tenemos que añadir, o en este caso en microlitros. Una vez hayamos combinado la suspensión celular con el DMSO, vamos a colocar alcohol isopropílico en el Mr. Frosty en caso no lo tenga, que era algo que ya les había comentado anteriormente. Vamos a colocar el vial en el Mr. Frosty. Como dato opcional, si no hay Mr. Frosty, tendríamos que primero colocar el vial en el refrigerador de 4 grados centígrados por 30 minutos, luego colocar el vial en el refri de menos 20 grados centígrados por 2 horas y finalmente colocar el vial en el refrigerador de menos 80 grados centígrados durante toda la noche. Esto porque recordemos que el congelamiento o la congelación tiene que ser lenta, pero a un ritmo constante. Tampoco puede ser muy lenta, pero tampoco podemos hacerlo de frente a un menos 80. O sea, tenemos que poco a poco ir disminuyendo la temperatura. Eso es en caso opcional de que no tengamos el Mr. Frosty. Pero bueno, una vez colocamos el vial en el Mr. Frosty, vamos a guardarlo en el refrigerador de menos 80 y al día siguiente vamos a guardar el vial en el CryoBox. Y luego nuevamente pues ponerlo en el refri de menos 80 grados hasta que necesitemos utilizar el vial y despertar las células. ¿Cómo sabemos que la criopreservación se realizó de forma eficiente? Porque el vial, de lo que estaba rojito o rosado, que es el color del medio, se va a poner de color amarillo. Bueno, en esta última parte les voy a explicar cómo es que podemos preparar el medio de preservación con DMSO. Como les explicaba, si la concentración al calcular en el paso 3, o sea, si en el paso 3 hemos calculado que la concentración celular es 1.000.000 de células de mililitro o menos, lo que tenemos que hacer es, les venía comentando, tenemos que añadirle al momento de resuspender. Después de la centrifugación tendremos que añadirle menos medio de cultivo de lo que pusimos al momento de centrifugar, pero si aún así eso no sería suficiente o no es algo factible, ya que estaríamos gastando mucho más medio de lo que realmente necesitamos tal vez, lo que podemos hacer es preservar con un volumen de 2 mililitros, o sea un vial de 2 mililitros, recordando que el porcentaje de DMSO es de 10% y que la concentración celular es de, por ejemplo, en este caso, como estoy dando un ejemplo, es de 745.000 células por mililitro. Esto es menos que 1.000.000. Pero un poco para salir del paso, si es que no tengo el suficiente medio para centrifugar y nuevamente resuspender, lo que podría hacer es calcular el 10% de 2 mililitros sería 0.2 mililitros de DMSO y el volumen de células sería 1.8 mililitros, ya que sumados ambos me va a dar los 2 mililitros totales. Al momento de calcular cuántas células de esta concentración celular hay en 1.8 mililitros, me salen 1.34 millones de células. Puede que esto igual, o sea, la concentración celular es la misma, o sea, yo no estoy cambiando la concentración celular, nada más estoy como hallando un volumen que de cierta forma me consiga tener más de 1.000.000 de células. O sea, esta es como que la otra opción que podemos hacer. Si no puedo optimizarlas para tener esta concentración de 1.000.000 de células por mililitro, poder al menos garantizar que estoy almacenando en el criovial, poder al menos garantizar que en el vial estoy teniendo más de 1.000.000 de células, por más que la concentración deseada no la he obtenido.
En cambio, si la concentración es mayor a 1.000.000 de células por mililitro, pues todo bien, pues no necesito romperme tanto la cabeza y puedo trabajar con un volumen de preservación de 1 mililitro. Y como ejemplo, voy a poner que la concentración celular es de 2 millones de células por mililitro y obviamente manteniendo el porcentaje de DMSO al 10%. Y como estoy trabajando con 1 mililitro, el DMSO, el volumen va a ser de 0.1 mililitros, ¿ok? Y el volumen de las células va a ser 0.9 mililitros. Sumados estos dos, voy a tener 1 mililitro de volumen total. Si yo calculo cuántas células hay en 0.9 mililitros, voy a obtener que hay 1.8 millones de células, lo cual también es mayor a 1 millón y obviamente la concentración es mayor que 1 millón de células por mililitro, que es lo mínimo que podríamos tener. O sea, por ambos lados estoy bien y no habría ningún problema.